Hay películas de terror que logran dejarte sin palabras y con una sensación inquietante que no se va fácilmente. Pero sin dudas, las más perturbadoras son aquellas que te hacen pensar que esto podría pasar en la vida real. Historias que no nacieron solo de la imaginación, sino que se basan en sucesos reales. Hoy te traigo 3 películas de terror basadas en hechos reales, que te provocarán pesadillas esta noche. Número 3. La película La Liberación, estrenada en 2024 y producida por Netflix, está protagonizada por Andra Day, quien interpreta a Ebony Jackson. La historia sigue a una madre y sus hijos que, tras mudarse a una nueva casa, comienzan a experimentar sucesos cada vez más extraños y aterradores. Ruidos en la madrugada, presencias invisibles y comportamientos inexplicables en los niños. Comienzan a convertir la vida de la familia en una auténtica pesadilla. Lo que en un principio parecía una serie de hechos aislados, pronto escala a situaciones mucho más intensas, obligando a la familia a buscar ayuda. Pero lo más inquietante de esta historia es que no nació en una película, sino que está basada en un caso real ocurrido en el año 2011, en la ciudad de Gary, Indiana. Todo comenzó cuando LaToya Ammons se mudó junto a su madre, Rosa Campbell, y sus 3 hijos a una nueva casa. Al principio la familia se adaptó con normalidad, pero con el paso de los días comenzaron a suceder cosas extrañas. Moscas negras cubrían las ventanas, incluso en pleno invierno, algo que no tenía explicación. Durante la madrugada, se escuchaban pasos que parecían subir lentamente desde el sótano, y una sensación constante de que no estaban solos empezó a instalarse en la casa. Rosa Campbell, la abuela de los niños, aseguró haber visto sombras dentro de la vivienda. Figuras oscuras que aparecían en la noche y desaparecían sin dejar rastro. Al principio pensó que podía tratarse de su imaginación, pero los hechos no hicieron más que intensificarse. Con el tiempo, los niños comenzaron a comportarse de manera extraña. Hablaban con voces que no parecían suyas, sufrían ataques y afirmaban ver entidades dentro de la casa. La situación se volvió aún más perturbadora durante una pijamada. En plena madrugada, una de las niñas comenzó a gritar. Cuando los adultos entraron en la habitación, la escena los dejó completamente paralizados. La niña estaba levitando sobre la cama, suspendida en el aire, en una especie de trance. Poco a poco descendió hasta quedar inmóvil, y al día siguiente no recordaba nada de lo ocurrido. Pero los episodios no terminaron ahí. La situación escaló al punto de que trabajadores sociales, médicos y policías intervinieron. Fue durante una de estas evaluaciones cuando ocurrió uno de los hechos más impactantes del caso. Según los testimonios, uno de los niños caminó por una pared hacia atrás, como si la gravedad no existiera. Este hecho fue presenciado por personal médico y agentes de policía, y quedó registrado en informes oficiales. Ante la gravedad de lo que estaba ocurriendo, la familia acudió a la iglesia. Se realizaron múltiples exorcismos en un intento por detener las supuestas entidades que los atormentaban. El caso fue documentado en informes de cientos de páginas, incluyendo testimonios, registros y declaraciones de testigos. Finalmente, la familia decidió abandonar la casa, dejando atrás todo lo que habían vivido. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Años después, en 2014, el investigador paranormal Zach Bagans compró la propiedad con la intención de realizar un documental sobre lo ocurrido. Pero tras completar el proyecto tomó una decisión radical. En el año 2016, la casa fue demolida por completo, como si quisieran borrar para siempre.
todo lo que había pasado en ese lugar. Sin dudas este es un caso inquietante, si te interesa saber más sobre el mismo. Hay un video en el canal en el que te lo cuento más a detalle. Número 2. La película El exorcismo de Emily Rose, estrenada en 2005, es una producción de Screen Gems y está protagonizada por Jennifer Carpenter, quien interpreta a Emily Rose. La historia sigue el caso de una joven que, tras comenzar a experimentar comportamientos extraños y episodios inexplicables, se convierte en el centro de una serie de sucesos que desafían toda lógica. A medida que la situación empeora, lo que parecía un problema médico comienza a tomar un rumbo mucho más inquietante, obligando a su familia a buscar ayuda fuera de lo convencional. La película combina elementos de terror con un enfoque judicial, mostrando no solo los supuestos exorcismos, sino también el juicio posterior que intenta determinar qué fue lo que realmente ocurrió. Pero lo más perturbador de esta historia es que también está basada en un caso real. Ocurrió en Alemania, a finales de los años 60, con una joven llamada Anneliese Michel. Todo comenzó cuando Anneliese tenía apenas 16 años. Fue en ese momento cuando sufrió su primer ataque, una fuerte convulsión que la llevó a ser diagnosticada con epilepsia. A partir de ahí, comenzó un tratamiento médico que, con el paso del tiempo, no logró mejorar su estado. Sin embargo, lo que vino después fue mucho más inquietante. La joven comenzó a experimentar cambios drásticos en su comportamiento. Decía ver figuras demoníacas, aseguraba escuchar voces y afirmaba que algo la atormentaba constantemente. Con el tiempo, desarrolló un rechazo extremo hacia todo lo relacionado con la religión. No podía rezar, evitaba los crucifijos y reaccionaba de forma violenta ante cualquier objeto sagrado. Su estado empeoró rápidamente. Anneliese comenzó a tener episodios en los que gritaba durante horas, golpeaba objetos y en ocasiones afirmaba estar poseída por múltiples entidades. Su familia, desesperada al no encontrar respuestas médicas, decidió acudir a la iglesia. Fue entonces cuando comenzaron los exorcismos. Con la aprobación de las autoridades religiosas, 2 sacerdotes llevaron a cabo más de 60 sesiones de exorcismo, muchas de ellas registradas en audio. Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die Saublöderei. Für uns geht's kein Zurück. Nee! In alle Ewigkeit! En estas grabaciones se pueden escuchar gritos, voces distorsionadas y respuestas que, según quienes las analizaron, parecían no provenir de una sola persona. En algunas de estas grabaciones, las voces afirmaban ser distintas entidades, incluso mencionando figuras históricas como Adolf Hitler y Judas Iscariote. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fettstimme. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Pero mientras los rituales continuaban, el estado físico de Anneliese se deterioraba cada vez más. Dejó de alimentarse, su cuerpo se debilitó por completo y pasó largos periodos en un estado extremo de agotamiento. Hasta que finalmente, en el año 1976, murió. Pero la historia no terminó ahí. El caso llegó a juicio, y los padres de Anneliese, junto con los sacerdotes que realizaron los exorcismos, fueron acusados de negligencia. La justicia sostenía que la joven necesitaba tratamiento médico, mientras que la defensa afirmaba que se trataba de un caso de posesión real. Durante el juicio, se presentaron testimonios, informes médicos y fragmentos de las grabaciones originales.
Esto generó un debate que continúa hasta el día de hoy. ¿Fue una enfermedad que no fue tratada correctamente? ¿O algo mucho más difícil de explicar? Una pregunta que, hasta ahora, sigue sin una respuesta definitiva. Número 1. La película Terror en Amityville, estrenada en 1979, es una producción de American International Pictures y está protagonizada por James Brolin, quien interpreta a George Lutz. La historia sigue a una familia que se muda a una casa aparentemente perfecta, sin imaginar el oscuro pasado que esconde el lugar. Poco después de instalarse, comienzan a experimentar sucesos extraños, cambios de comportamiento y una sensación constante de inquietud dentro de la casa. A medida que pasan los días, los fenómenos se vuelven cada vez más intensos, afectando especialmente al padre de familia, quien empieza a mostrar actitudes cada vez más perturbadoras. Y es en ese punto donde la historia deja de parecer una simple ficción y se convierte en uno de los casos más debatidos y aterradores de la historia. Pero lo que hace que esta historia sea realmente perturbadora es su origen. Todo se remonta al año 1974, en una casa ubicada en Amityville, Nueva York. Fue allí donde un joven llamado Ronald Dafoe cometió uno de los crímenes más impactantes de la época. Esa noche, asesinó a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían. Todos fueron encontrados en sus camas, sin señales de haber despertado. Cuando fue arrestado, Dafoe afirmó que voces dentro de la casa le habían ordenado cometer los asesinatos. Un año después, en 1975, la familia Lutz se mudó a la misma casa, sin saber en profundidad lo que había ocurrido allí. Al principio, todo parecía normal, pero poco a poco comenzaron a suceder cosas extrañas. George Lutz empezó a despertarse todas las noches a las 3:15 de la madrugada, exactamente la misma hora en la que se cree que ocurrieron los asesinatos. La casa tenía olores extraños, manchas que aparecían en las paredes y zonas frías que no tenían explicación. La familia también afirmó escuchar ruidos, golpes y pasos dentro de la casa, incluso cuando no había nadie más. Pero lo más inquietante fue el cambio en el comportamiento de George. Se volvió irritable, agresivo, y comenzó a obsesionarse con la casa. Según los testimonios, sentía una presencia constante y afirmaba que algo lo estaba afectando. Otros miembros de la familia aseguraron haber visto figuras, sombras e incluso una entidad con ojos brillantes, observándolos durante la noche. La situación se volvió cada vez más intensa, hasta que después de solo 28 días viviendo allí, la familia decidió abandonar la casa de forma repentina. Salieron sin llevarse casi nada, afirmando que no podían seguir viviendo en ese lugar. Con el tiempo, la historia se hizo pública y generó un debate que continúa hasta el día de hoy. ¿Fue realmente un caso paranormal o una historia exagerada? Lo cierto es que los asesinatos ocurrieron y que, desde entonces, la casa de Amityville se convirtió en uno de los lugares más famosos y perturbadores de la historia. Sin dudas, ahora verás estas películas de otra forma. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete para más contenido como este. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos casos te pareció más perturbador? Saludos y te deseo buenas noches.